nombre de Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Un saludo en el nombre de Jesucristo. Desde aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de su amigo y hermano Luciano Hipólito Pérez. El día de hoy vamos a exponer un tema que se titula La mentira dura hasta que la verdad llega. ¿Sí? Lo repito, la mentira dura hasta que la verdad aparece. Ese es el tema de hoy y vamos a hablar un poco acerca de la aparición y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hacia el cielo. Bien, vamos a abrir nuestra escritura en el libro de San Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Vamos a examinarlo. Dice lo siguiente: Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les había dicho: oísteis lo que oísteis de mí. Acuérdense que Jesucristo les había prometido que los llenaría del Espíritu Santo. El versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dijo Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su potestad o en su voluntad. Pero recibiréis el poder, Jesús dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando los discípulos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él subía, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Bien, el apóstol San Lucas, como sabemos, él escribió el libro de Lucas, pero él también estuvo pendiente y escribió los hechos de los apóstoles y la mayoría de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento, trayectoria, muerte, resurrección y en este caso la ascensión al Padre. Aquí Lucas
está argumentando como un testigo fiel de esos acontecimientos, ya que él estaba presente ahí, diciendo esto, que estaba presenciando la ascensión de Jesucristo hacia el cielo. Dice que lentamente fue subiendo hasta llegar a una nube, y sobre esa nube él se fue retirando. Pero en el trayecto de su ascensión, dos ángeles, dos varones con vestiduras blancas, se acercaron a esa multitud que estaba ahí, indicándoles que así como estaban viendo ir a Jesús, de esa manera él iba a regresar de la misma manera en una nube, con gran poder y gloria, algo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo en la resurrección de muertos y arrebatamiento de su iglesia. Cuando todo ojo le verá en su segunda venida, es porque ya viene con el poder y gloria a juzgar a la tierra y a toda la humanidad. Bien, entonces, como podemos ver, como podemos analizar, al igual que Lucas, los apóstoles, todos los discípulos y la misma María, que estaba presente en el día del Pentecostés también, fueron testigos fieles de toda la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo hasta su ascensión al cielo. Hago un paréntesis para decirle lo siguiente. En la época actual nosotros creemos en el testimonio de los apóstoles, ya que ellos fueron testigos fieles de esos acontecimientos, y por ese testimonio que ellos dan a través de la Escritura, Biblia, nosotros fundamentamos nuestra fe y creemos, porque ellos lo presenciaron todo y nos dejaron escrito todos esos acontecimientos. ¿Cuál es el verdadero testigo, el testigo fiel de Jesucristo? El que presenció todos los acontecimientos de Cristo. Este puede dar un testimonio fiel y verdadero, sin mentira, sin falsedad, porque estuvo ahí. Pero todo lo que no esté aquí escrito en este sagrado libro, Biblia, que fue inspiración de Dios en hombres que estaban sometidos a la voluntad de Dios, todo lo que no esté escrito aquí se convierte en tradiciones, fábulas y creencias falsas o falsos testimonios de gente que atestigua ver cosas que nunca vio, nada más por producto de su imaginación o para hacer creer a otras personas de ciertos acontecimientos que no tienen un fundamento. Y más adelante les voy a decir a qué me refiero con esto. Entonces, yo siempre me he apegado a lo que dice la Biblia, la Sagrada Escritura. Fuera de la Biblia, yo no creo en libros, yo no creo en historias, yo no creo en cosas que me quieran a mí inculcar, porque sean ciertas o falsas, yo las pongo en duda. Yo nada más me baso en lo que diga la Escritura, y lo que no me diga la Escritura, no lo creo. Y pienso que aquí en la Escritura tenemos todo lo suficiente, todo lo necesario para saber de la vida de Cristo, la vida de los apóstoles y de todos aquellos testigos del Evangelio, para crecimiento y beneficio de nosotros. Aquí podemos encontrar, la Escritura dice, la misma Escritura dice, uno de los apóstoles inspirado por el Espíritu Santo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo, o dan testimonio de todas las cosas. Le voy a mencionar una fábula, una creencia que se ha inculcado en el mundo actual. Por ejemplo, la muerte de los apóstoles. La Biblia solamente hay un apóstol, no recuerdo si fue Santiago, no recuerdo exactamente quién fue, que fue muerto a manos de un gobernante. Por la espada de ese gobernante murió ese apóstol.
Pero de ahí en fuera, la Biblia no menciona qué tipo de muerte tuvieron los apóstoles del Señor. Lo que es claro es que todos murieron bajo la mano de aquellos que no creían en el evangelio que ellos traían, porque iba en contra de sus creencias, y en este caso mayormente fueron los romanos, porque en esa época el pueblo hebreo estaba sometido al imperio romano y a sus creencias, como alguien que le pone el pie a alguien y no lo deja ahora sí que moverse libremente y hacer sus cosas libremente, sino que viven bajo el condicionamiento o bajo la condición, en este caso, de los romanos. Bien, las fábulas o los argumentos dicen que Pedro fue crucificado, pero que fue crucificado de cabeza y que fue decapitado. Eso no lo dice la Biblia y eso lo andan enseñando muchos. Otro que fue también muerto a mano de los romanos, Juan. Dicen que Juan fue echado a una olla, una paila llena de aceite, y de esa manera lo intentaron matarlo o lo mataron. Otro, Santiago o Jacobo, que fue desollado vivo. Bueno, muchas historias referente a la muerte de los apóstoles, pero para mí son fábulas que no están fundamentadas en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, lo que no esté aquí, yo le pongo un stop. Bendito es el Señor. Entonces, algo de lo que sí dice la Biblia, número 1, que así como nuestro Señor Jesucristo fue levantado lentamente hacia una nube y esa nube se lo llevó hacia el cielo, lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. También lo mismo dice la Escritura de Enoc, un profeta que vivió en el Antiguo Testamento. La Escritura dice que caminó Enoc de la mano con Dios, haciendo la voluntad de Dios, y en un momento, en un torbellino, fue llevado al cielo. Enoc, eso lo dice la Biblia. Le voy a ir poniendo las citas bíblicas aquí arriba o aquí abajo, porque no voy a leerle todo porque no me va a dar el tiempo, pero le voy a ir poniendo las citas bíblicas de lo que yo estoy hablando. Enoc fue llevado por el Señor así, porque Enoc vivía una vida totalmente en santidad, totalmente pura delante de Dios, que caminaba de la mano con Dios, y Dios se lo llevó. De igual manera como subió al cielo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es para que nosotros tengamos una idea que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, en la resurrección, los muertos resucitarán primero, y en la ascensión al Padre de esa manera seremos levantados. Lo que está claro es que la Escritura dice que no será con este cuerpo, que de aquí saldrá un cuerpo vivificado y para recibir al Señor en las nubes, allá en el aire. Por esto es importante vivir una vida en santidad, apartada del pecado, de la maldad, de la inmundicia, lo más recto posible, para que esto sea posible, porque si somos cristianos pero vivimos conforme al mundo, somos cristianos, seguimos pecando, somos cristianos, seguimos ensuciando el cuerpo físico y espiritual, eso no va a suceder. Esta cuestión del arrebatamiento hacia arriba, así como subió Jesús, que vamos a subir nosotros, se llevaría a cabo si nosotros vivimos una vida en santidad, libre de pecado. Después que Cristo perdonó nuestros pecados, no seguir pecando más, y si en algún momento estamos fallando, cometiendo errores, pero diariamente tenemos que estar buscando la santidad, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Entonces, de esa manera, tenemos un ejemplo: como ellos subieron, así subiremos nosotros. Si estamos vivos y si estamos muertos, seremos resucitados para la gloria, la honra de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro personaje que menciona la Biblia es el profeta Elías. El profeta Elías, dice la Escritura, que apareció un carro de fuego. Antes un carro era como, digamos, si usted ha visto las películas de los egipcios,
Bueno, ese tipo de carro más o menos, dice que vinieron unos hombres a caballo y un carro de fuego y se llevó a Elías. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Entonces, lo importante era ahí que Elías igual estaba viviendo una vida de la mano con Dios, totalmente apartado. Dice la Biblia que Elías vivía hasta en las cuevas, apartados de la sociedad, apartado del mundo, tratando de no contaminarse con nada, vivir una vida totalmente santa delante de Dios. Y logró hacerlo porque en un abrir y cerrar de ojos vino el Señor y se lo llevó. Bendito es el Señor. Bien, entonces, otro acontecimiento, Moisés. Moisés murió conforme a la carne, pero en su momento Dios se lo llevó. ¿Y por qué digo que Dios se lo llevó? Porque el libro de Judas dice que el diablo se quería apropiar del cuerpo de Moisés y entonces Dios dijo al ángel, a un arcángel, que viniera por el cuerpo de Moisés porque el diablo quería apoderarse de él y hubo una gran lucha en la cual fue vencido el diablo y el ángel se llevó el cuerpo de Moisés. El Moisés fue resucitado y con un cuerpo vivificado se presentó delante de la presencia de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en una ocasión, cuando Jesús estaba orando intensamente, cuando ya se acercaba a su crucificación, y en ese momento estaban, no recuerdo si Pedro, Juan y Santiago, eran no sé si 2 o 3 discípulos que estaban con él, aparte de la multitud. Dice la escritura que en ese momento, en una transfiguración, apareció los ángeles del cielo y ahí también apareció Elías y Moisés que estaban hablando con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ahí hubo esa aparición de Moisés, quiere decir que Moisés también fue arrebatado hacia el cielo, hacia la presencia de nuestro Padre Celestial. Bien, entonces, esos son acontecimientos de los cuales da testimonio la Biblia, la Sagrada Escritura, y que fueron escritos ahí para nuestro conocimiento. Entonces, todos los que testificaron de esas cosas presenciaron esas cosas. Entonces, un testimonio, para que sea creíble, tiene que ser de alguien que vivió y estuvo ahí en el momento que sucedieron las cosas. Lo demás, que no sea así, son suposiciones, son argumentos, son supongamos, pero no tiene un fundamento fijo. Bien, hago un paréntesis referente a Elías y a Enoc. Yo no voy a decir que es cierto, simplemente voy a dar mi opinión. La Escritura dice que es necesario que los hombres mueran una sola vez y que después de morir ellos solamente van a resucitar, a levantarse de la tumba para enfrentar el juicio. Nadie puede resucitar para andar caminando en el mundo ni para andarnos vigilando desde el cielo de ninguna parte. Todos los que mueren van a un lugar. Si mueres sin Cristo, van a un lugar de castigo, a los abismos. Si mueres en Cristo, van a un lugar de descanso, preparados para la resurrección. De ahí no van a otro lado, no van a andar caminando con Dios. Entonces dice que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia en Apocalipsis habla de 2 testigos. Y en mi opinión pienso que Moisés murió y fue levantado con un cuerpo vivificado para la gloria de Dios. Pero hay 2 personas que no murieron, que fue Enoc y Elías. Entonces, pienso que es necesario que estos 2 personajes vengan como los 2 testigos y tengan que pasar por el proceso de la muerte. Dice que estarán los 2 testigos en la gran ciudad simulando que fueron vencidos durante 3 días y 3 noches y luego resucitarán. Pero ya esa es otra historia, ese es otro tema que luego veremos más adelante. A lo que yo quiero llegar con esto es que no creamos en fábulas que no estén escritas en las Escrituras. ¿Como cuáles? Ya vimos los acontecimientos de esas personas que ascendieron al cielo y que se da testimonio que fue un testimonio fiel y verdadero. Pero yo quiero que usted me diga por qué razón
a una mujer que fue virgen llamada María, dicen que también ascendió al cielo. Así como ascendió Enoc, así como ascendió Moisés, así como ascendió Cristo, que esta mujer María, la que fue madre de Jesús en la carne, argumentan en una historia que no está en la Biblia, que ella ascendió al cielo así, sin morir, en cuerpo y alma. Si ese argumento no está fundamentado en las Escrituras y está fundamentado en libros fuera de la Escritura, son fábulas, son creencias religiosas que fueron inculcadas para tener engañada a la gente. ¿Quién inventó esto? Hubo un personaje que inventó esto, porque eso no se inventó solo. Ahora, el personaje que argumentó que María subió al cielo, así como Jesús subió, lo vino a argumentar en 1950. Habían pasado casi 2 años. Es imposible que él haya sido testigo de esa ascensión de esta mujer al cielo, si después de que nuestro Señor Jesucristo fue muerto, resucitado y ascendió al cielo, habían pasado casi 2000 años. ¿Y por qué ya casi a los 2000 años este hombre dice que él vio o que él certifica que María ascendió al cielo como lo hizo Cristo en cuerpo y alma? En el 1950, este personaje se llamó el Papa Pío número 12. Acuérdense que está Juan Pablo II, Juan Pablo III, acuérdense que está Gregorio XIII. Pues este Papa tenía como nombre Pío XII. Ese Papa, del origen católico, dio fe y puso como doctrina que en 1950 se iba a adorar o a guardar ese día aquí dice, todos los 15 de agosto se celebra ese evento donde él dice que la Virgen María ascendió al Padre en cuerpo y alma, así como ascendió Jesucristo, queriéndole dar un lugar que no le corresponde y algo que no aconteció. ¿Sí? Tampoco la Escritura nos dice cómo murió María, ni cuándo murió María. Lo único que le puedo decir es que María murió como todos los apóstoles y que no ha resucitado porque está esperando la resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en su segunda venida. Todos los que han muerto después de Cristo, ellos están esperando la resurrección. Por esta razón, nadie puede andar delante de Dios intercediendo por nadie, porque todos siguen en un lugar de descanso, de reposo. Siguen esperando la resurrección. Pero ¿por qué me argumentan esto? Otro argumento que dicen que María descendió con Cristo a los infiernos para abogar por los que estaban en el infierno. Ese argumento, esa historia tampoco está en la Biblia. Ahora, si me dices que ella descendió con Cristo al infierno, cuando Cristo resucitó, María estaba viva. Y le voy a decir por qué. Porque María fue parte de los que recibieron el don del Espíritu Santo, donde estaban reunidos aquellos 120,000 o 120 personas que recibieron el Espíritu Santo después que Cristo había ascendido al Padre. Después que Cristo había resucitado, María todavía estaba viva, no había muerto. Entonces, ¿cómo me dicen que María descendió con Cristo a los infiernos si ella no había muerto? Son argumentos que no tienen un fundamento. Ahora, algo que quiero que usted sepa. La Escritura en ninguna parte dice que Jesucristo descendió a los infiernos. Esas son enseñanzas y argumentos también de muchos predicadores. La Escritura dice que Jesucristo descendió al centro de la tierra, que Jesucristo descendió a los abismos donde hay almas y espíritus encarcelados en cadenas de oscuridad que son atormentados noche y día, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y como dice fuego, todos dicen, no, pues descendió al infierno. Pero la palabra no dice Cristo descendió al infierno. Cristo descendió a los abismos. Es lo que dice la Escritura. Porque así como Jonás estuvo en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, así estuvo nuestro Señor Jesucristo en el centro
de la tierra, en los abismos. Entonces, hay muchos argumentos, muchas cosas que se hablan, que se dicen, pero que no tienen un fundamento en las Escrituras. Algo también que le voy a comentar. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, es muy cierto, hubo una gran resurrección. ¿Quiénes fueron los que resucitaron cuando Él resucitó? Desde Adán hasta el último profeta, ellos resucitaron porque a eso vino Cristo, a eso descendió Cristo a los abismos, a rescatar esas almas que estaban ahí, porque la Escritura dice que cuando las personas morían, las almas descendían a los abismos y solamente había una separación, una cima que dividía del lugar de tormento a los que estaban en el seno de Abraham. Todos esos que estaban en el seno de Abraham fueron rescatados y llevados ante el Padre por nuestro Señor Jesucristo. Son aquellas almas que están clamando debajo de un altar, dice Apocalipsis, pidiendo justicia, que dicen: Señor, ¿hasta cuándo venga nuestra sangre de los moradores que viven allá en la tierra? Y dice la Escritura que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo: reposen un poco más, porque aún han de venir, ¿quiénes? Los que van a resucitar y los que van a ser levantados en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que están esperando los que están ya allá, pero no andan caminando con Dios de un lado a otro. Ahí dice la Escritura en Apocalipsis que se le dieron ropas blancas y que se les dijo que reposen, que descansen un poco más hasta que se cumplan las Escrituras. Pero ahí no estaban los apóstoles, ahí no estaba María, ahí no estaba Marta, ahí solo estaban los que habían muerto desde Adán hasta la resurrección de Cristo. Después de Cristo, los que han muerto están, los que murieron en Cristo, esperando la resurrección. Y los que murieron sin Cristo están en un lugar de tormento. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, que quede claro que de acuerdo a la Biblia y a los testigos de la Biblia, solamente menciona que esos profetas que le mencioné ascendieron así en cuerpo al cielo. Y el último que ascendió al cielo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue subiendo hasta llegar a una nube y los ángeles dijeron: a este Señor que ustedes vieron ir, el mismo Señor que ustedes vieron ir, así lo verán venir de esa manera en su segunda venida. Bendito es el Señor. Pero no le quieramos dar un lugar a la que fue su madre en la tierra, en la carne, que no le corresponde. Muchos creen que ella ascendió y que intercede y que está allá a la diestra de Dios. Eso es una falsedad que no existe en las Escrituras. El único que murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre se llama Jesucristo. El único que intercede por toda la humanidad, la Escritura dice que se llama Jesucristo. Porque no hay otro Dios, dice, porque solamente hay un Dios y un mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Nadie más, ¿sí? Nadie más puede decir que hay Pedro, hay un Juan, hay una María, hay una Marta intercediendo por nosotros. No, solamente es Jesucristo el que intercede por nosotros y el que está vivo y el que da la vida eterna. Él es el único. María, Marta, Juan, Pablo, Pedro y todos los apóstoles están esperando la resurrección en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, que Dios les bendiga en esta tarde, que Dios les guarde y vamos a quedar pendiente al próximo video. Recuerde esta cita bíblica que dice: es necesario que los hombres mueran una sola vez y que el día que se van a levantar de esa tumba va a ser para enfrentar el juicio. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Nadie puede salir de la sepultura o de donde quiera que esté para andar en este mundo, ni para estar vigilándonos del cielo, ni para estar intercediendo. Todos están donde tienen que estar hasta el día del juicio, donde buenos y malos serán resucitados para enfrentar los juicios de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta el próximo video. Que Dios les bendiga.